presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy vamos a arrancar con una segunda serie hablando de los principios de vida para relaciones saludables. Para Dios lo más importante son las relaciones. Y tú dirás, ¿cómo me atrevo a asegurar eso con tanta certeza? Bueno, pues sencillamente porque Jesús así lo dijo. Acompáñame en tu Biblia a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 37 al 40. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que todo lo que la Biblia dice, todo lo que los profetas anunciaron, todo lo que la ley quiere regular es que tengamos buenas relaciones, una relación estrecha e íntima con Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Eso nos lleva a tener una buena relación con nosotros mismos, saber quiénes somos, cuánto valemos, cuál es nuestro propósito, nuestro sentido en la vida. Y por ende, ver a los demás con ese valor, con ese respeto y podernos relacionar con nuestro prójimo, o sea, con las personas que tenemos próximas a nosotros, con nuestros semejantes, de una manera sana, de la manera que Dios lo quiere. Por eso es que las relaciones son tan importantes. Esa es la razón por la que aquí en Punto de Encuentro nos enfocamos en hablar de cómo mejorar, cómo restaurar, cómo vivir relaciones sanas para que de esa manera el cuerpo de Cristo pueda llevar a cabo o establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero entendemos también que hay un enemigo de Dios que nos odia porque Él quiere lo que nosotros tenemos, básicamente dos cosas. Una de ellas es que fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, de nuestro Padre, que tenemos sus características, o sea, que tenemos la habilidad o la capacidad de reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra. El enemigo no tiene eso y él lo anhela. La segunda es que se nos fue dado poder, autoridad, gobierno para dominar todo aquí en la tierra. Todo lo que Dios creó nos lo entregó a nosotros, los seres humanos, para administrarlo y para gobernarlo. Y ese enemigo de Dios anhela ese poder y entonces ha hecho todo lo posible para usurparlo, para quitárnoslo, para poder robárnoslo. Básicamente, ¿robarnos qué? La imagen y la semejanza de Dios y el poder y la autoridad que nos fue dado aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo lo hace? La estrategia de ese enemigo es poner desconfianza en el corazón nuestro, primero que todo hacia Dios, hacernos dudar de que Dios es bueno, de que lo que Él dice es verdad, de que esa verdad, de que esa palabra, eso que Dios nos dice que hagamos, tiene una buena intención. Eso lo viene haciendo desde el principio, desde que estaba en el jardín del Edén, y lo hizo con Adán y con Eva, y logró, a través de esa tentación, logró que el hombre pecara y dudara, desobedeciera a Dios. Sembró entonces la incredulidad. Entonces, cuando el ser humano ya no puede creer, ya no confía, inmediatamente pierde la esencia, la identidad de quién es. No sabe quién es, no sabe para qué existe, no sabe cuál es su propósito, no sabe el porqué de la vida, duda de que haya un plan y si hay un plan, duda de que ese plan sea bueno, sea agradable o sea perfecto, entonces duda de su creador. Al tener esa lucha o esa falta de identidad dentro suyo, entonces también duda de los demás, no sabe cómo son, duda de las intenciones de todo el mundo, no sabe cómo actuar y por eso las relaciones se deterioran. Y esa es la realidad, eso es lo que vivimos en el mundo actual, un mundo completamente afectado en las relaciones. Entonces, ese alejamiento de Dios, además, produce unos vacíos tremendos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre desobedece a Dios, eso se llama pecado. Cuando hace las cosas diferentes a como Dios dice, eso se llama pecado. Cuando el hombre peca, entonces hay muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Que Dios ya no está ahí presente. No puede estar presente, no puede convivir el pecado con la obediencia.
Son dos cosas completamente opuestas. No pueden convivir la luz y las tinieblas. Si algo está oscuro, si aparece la luz, pues las tinieblas desaparecen. No pueden estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Entonces, al no estar Dios allí, hay un vacío y un desorden. Eso es lo que vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Capítulo 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cada uno de estos vacíos produce unas características. ¿Por qué? Porque donde Dios está, donde lo llena todo, pues allí están sus características, el carácter de Dios. Pero donde Dios no está, hay un vacío, y ese vacío entonces es el que aprovecha el enemigo para llenarlo. ¿Y cómo lo llena? Con su imagen, con su semejanza, con sus características. De manera que tenemos nosotros los seres humanos la posibilidad de reflejar las características del Dios que nos creó, de nuestro Padre Celestial, que es completamente bueno, que es perfecto, o sea que eso es lo que nosotros deberíamos reflejar, o en su defecto, si no le creemos a Él, si el enemigo logra separarnos de Él, alejarnos de Él, poner en nosotros una barrera, romper la relación, lo que vamos a estar reflejando entonces es la imagen de ese enemigo que es cruel, es mentiroso, es asesino por naturaleza. De eso se trata Punto de Encuentro. Esta segunda serie vamos a analizar esas características que el enemigo ha logrado poner en nosotros los seres humanos, para que no reflejemos la imagen de ese Dios que nos creó y que nos amó y que nos ama y que tiene un plan y un propósito con nosotros, sino que reflejemos una imagen completamente opuesta a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Cada característica, cada cosa que nosotros reflejamos que no es la imagen de Dios es pecado. Y tenemos que tenerlo bien claro, porque a veces pensamos que pecados son solamente aquellos 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no adulterarás. Pero es mucho, mucho más que eso. Pecado es todo aquello que reproduce en la tierra una imagen contraria a la que fuimos diseñados para reproducir. Así que vamos a analizar en estas próximas semanas, en cada capítulo de Punto de Encuentro, cuáles son esas características con un solo objetivo: identificarlas como pecado, entender que eso es lo que produce muerte, sequedad, esterilidad en nuestra vida. Y entonces poder, una vez identificada, trabajar para eliminarlas y cambiar esa imagen desdibujada, esa imagen incorrecta, esa imagen del enemigo por la imagen de Dios. A eso se refería Jesús cuando le decía, por lo menos a los fariseos, les decía: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Cómo así? Le decían ellos que somos hijos de nuestro padre, solamente tenemos un padre. Y él decía: no, porque uno definitivamente refleja la imagen de aquel a quien sirve o a quien obedece. Entonces, si nosotros estamos reflejando una imagen incorrecta, la imagen que no es la de Dios, es porque estamos en pecado. Y esa es la causal de que haya muerte y muchas cosas que no queremos vivir: enfermedad, separaciones, angustia, relaciones tan difíciles. Aún incluso la falta de prosperidad en muchas áreas de nuestra vida es el resultado del pecado. El pecado fue el que produjo la muerte, y entonces vamos a identificarlo. ¿Qué tipo de características? O tú dirás, ¿a qué te estás refiriendo? Pues mira lo que pasa, por lo menos, empecemos con la Biblia, Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, lo que pasa allí en el jardín de Edén, cuando el enemigo se hace visible a la mujer, al ser humano, a través de la serpiente, y le hace dudar de lo que Dios dice. Síguenos en nuestras redes sociales, naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Génesis 3, versos 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¡Wow! Qué manera tan directa de decirle: no es cierto, o sea, Dios mintió. Lo que Dios quiere está metiendo una duda, está metiendo una sospecha. Mira, Dios te dijo que era por esto, pero no es por eso, Él quiere otra cosa.
Y eso es lo que nos pasa en la vida diaria. Dios ha sido claro, su palabra está allí, está escrito. No debería haber duda, es bien fácil acceder a ella. No tienes sino que abrir la Biblia y leerla para entender qué es lo que Él quiere. Pero sin embargo, nosotros estamos atendiendo otras voces y esa voz por allá adentro que nos dice, no creas, no, eso de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, eso no es tan así. Dios tiene otras motivaciones. Él disfruta viéndote en enfermedad, Él disfruta viéndote en necesidad. Él te envía el dolor, la angustia, el sufrimiento y la verdad no es esa. Eso es lo que el enemigo ha querido que creamos y lo que metió entonces en el ser humano esa duda, esa incredulidad, esa desconfianza desde ese momento, desde la misma creación. Entonces, ese primer paso de dudar de Dios, por ahí entra todo. Básicamente esa es la tentación. Analízalo en cualquier área de la vida, digamos una tentación sexual. La tentación sexual te dice, eso no es cierto que Dios creó el sexo solo para el matrimonio. Eso no es cierto que te va a pasar algo. Dios lo que no quiere es que tú disfrutes. Ok, analiza lo siguiente. Si los seres humanos fuésemos obedientes a Dios en que la sexualidad es para tenerla solamente dentro del matrimonio y solamente con la persona que amamos, si cada uno de nosotros llegase virgen al matrimonio, ¿habría SIDA? ¿Habrían enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual? ¿Habría abortos? ¿Habría niños sin padre? ¿Habría tantos males que hay? Prostitución, tráfico de humanos, tanta cosa que hay producto de la sexualidad mal manejada. No existiría. No habría la muerte por ese lado. No existiría. ¿Por qué? Porque hubiésemos creído lo que Dios dice y lo viviéramos de esa manera. No habría manera de que el pecado lograse producir muerte, sequedad, esterilidad, separaciones, división, hijos sin padres. Nada de eso sucedería. Es un pequeño ejemplo y eso en cualquier área de la vida. Es la desobediencia, la desconfianza a que lo que Dios dice es bueno, agradable y perfecto, lo que ha traído los males a toda la humanidad. Entonces por allí entra todo, por la desconfianza. Y analízalo en tu propia vida. ¡Wow! Sí, yo he escuchado que Dios dice esto en el área que sea, en las finanzas, en el perdón, en cualquier área. Pero yo no le he creído. Yo he pensado esto mismo, no es del todo cierto. Y lo que Dios quiere no es necesariamente lo que Él dice allí, sino es algo diferente. Ese dudar de que Dios es veraz, de que Él es completamente bueno y de que Él quiere lo mejor para sus hijos, es la razón o es el origen del pecado. Creer que nosotros podemos saber mejor que Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, que podemos dudar de Dios y que podemos hacerlo diferente a como Él dice. Ese es el origen de todos los pecados. Y por ahí siguen entrando cosas. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que vino después de que el hombre cede a la tentación, duda de Dios? ¿Qué es lo primero que entra? Continuemos en la palabra, Génesis 3, versos 7 al 10, dice, por lo menos en el verso 7, dice, en este momento, cuando el hombre cede a la tentación, le cree al enemigo, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Sintieron qué? Vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Antes de eso, antes de dudar de Dios, no había miedo, no había temor, no había vergüenza, se sentía rechazo, ni angustia, ni ansiedad. El ser humano no sufría de eso, pero por causa de la desconfianza, por causa de la desobediencia, lo primero que viene es una vergüenza, el deseo de esconderse de Dios en vez de correr a Él, a recibir su amor, su perdón, toda su llenura. Temor al castigo, sentirse, no, me va a rechazar porque lo hice mal. Todas esas cosas entraron por causa del pecado. ¿Ves cómo poco a poco vamos admitiendo en nosotros? Porque no quiero simplemente que te centres en Adán y en Eva. Tú dirás, eso es historia. No. Todo esto es para aplicarlo a la vida diaria. Como, wow, cuando yo desobedezco a Dios, entonces peco porque dudé de Él, no creí en Él. Y entonces empiezan a entrar en mí cosas, sí, temor, ya no quiero acercarme a Él, me da vergüenza. También siento que Él me va a rechazar, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere. Y además que es lo que se ha popularizado. Incluso la iglesia se ha encargado de decirle a la gente que Dios no los ama porque no son buenos, porque pecan.
Y esa no es la verdad. Dios ama tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por supuesto que ama al ser humano, y si no, no hubiera hecho ese sacrificio tan grande por recuperarnos. Lo que Él entiende y lo que no ama es que nosotros estemos en desobediencia. Por eso Él mismo envía la solución. Aceptar a Jesucristo como el Señor, o sea que lo que Él dice es la verdad, arrepentirnos de no hacerlo como Él dice y entonces pedirle la ayuda y que su Espíritu Santo nos dé el poder para vivir haciendo las cosas como Él dice, creyéndole completamente en todo, echando de nosotros la incredulidad. También vamos a ver otro tipo de cosas que entraron a raíz de este pecado. En el verso 12, por ejemplo, de ahí mismo, Génesis 3, dice, cuando Dios le pregunta al hombre, ¿qué fue lo que hiciste? El hombre contesta, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. El hombre inmediatamente renuncia a su responsabilidad y empieza a acusar, a señalar a alguien. Fue la mujer, fue tu culpa, tú me la diste. Y entra en la humanidad la crítica, la acusación, el juicio, la murmuración, el chisme, la calumnia, la condenación. Tantas cosas que entran a raíz del pecado. Y es lo que vivimos diariamente. ¿Qué pasa cuando eres confrontado con lo que estás haciendo mal? Por lo general, no asumimos la responsabilidad. Por lo general buscamos un culpable. No fue. Lo que pasa es que mi jefe, mi esposa, voy a poner un ejemplo, enojarse, pecar cuando uno se enoja. ¿Y por qué lo hiciste? No, es que no fui yo, es que mi esposa me hace enojar. Es que es mi hijo, es que es mi jefe, es que no. Es una decisión de cada quien pecar o no pecar. Cuando se enojen, no pequen. No dejen que su enojo se quede hasta el otro día, resuélvanlo para que no le den cabida al diablo. Efesios 4, 26, 27. Entonces vemos que pecar es mucho más que los 10 mandamientos. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Todo esto produce y sigue avanzando la progresión del pecado, digámoslo así, en la humanidad. Enojo, resentimiento, deseo de venganza, hostilidad, odio, violencia e incluso asesinato. Quiero aclarar una cosa. Tal vez tú estás diciendo, no, hasta allá no, tampoco, no exagere que yo asesino no soy. Bueno, Jesús dijo que cuando tratamos mal a otra persona o cuando nuestro corazón incluso decimos, este necio, ya no quiero nada con él, lo matamos. Porque ese es el objetivo del enemigo. ¿Recuerdas que lo dijimos al principio de esta enseñanza? Matar las relaciones. Así que homicidio para el Señor o asesinato no es necesariamente quitarle la vida física a una persona, es matar la relación. Yo digo por molestar muchas veces que cuando sacas a una persona, la bloqueas de Facebook, es como si la hubieras matado en tu vida. No quiero saber nada más de ella. Cuando ya no quieres que una persona te hable, cuando esquivas estar, porque la relación se rompió. Y miren que esto está en la palabra. Caín, el hijo de Adán y Eva, el hijo mayor, él no hacía lo bueno delante de Dios. Y entonces Dios no aceptó su ofrenda con agrado, porque Dios no quiere que tú le des cosas. No es porque tú traes dinero a una iglesia que Dios está agradado contigo. Él va a recibir esa ofrenda con agrado si tú haces lo bueno, si no, no. Entonces, como Caín no hacía lo bueno, Dios no estaba agradado con su ofrenda, mientras que con la de Abel sí. Y miren lo que pasa, Génesis 4, 5, 8. Dios mira con agrado la ofrenda de Caín, pero no miró así, de Abel, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Todo esto es la progresión, el resultado de no haber creído o de no creer en el Señor. Y quiero que lo analices en tu propia vida porque el objetivo de estas enseñanzas es sanar, restaurar las relaciones. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Ese es el objetivo, vivir la voluntad de Dios. ¿Cómo estás? ¿Estás enojado con alguien? ¿Tienes falta de perdón? ¿Tienes resentimiento? ¿Deseos de venganza? ¿Qué tienes? Porque todo esto ha sido el resultado de la incredulidad, de no haber creído que lo que Dios dice es como Él dice. A raíz de eso vienen muchas más cosas que empiezan a degenerar
el género humano. Control, autoritarismo, abuso de la autoridad, los gritos, la manipulación, que los jefes, los funcionarios, los gerentes, incluso los padres, opriman a los que están bajo su autoridad, a sus hijos, a sus empleados, al pueblo en general. Todo eso está destruyendo la humanidad. Todo eso lo vemos a diario en todos los países. ¿Y por qué sucede? Porque el pecado entró en el mundo. Mira, por lo menos en Génesis 4, verso 23, Lamec, uno de los descendientes ya de Adán y Eva, dijo a sus mujeres Adá y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. No lo dice con arrepentimiento. Y ahí sigue un discurso bufeando del mismo, diciendo, y el que le haga daño sufrirá más. Entonces, básicamente es una persona que se llena de poder, de autoridad, supuestamente, no la de Dios, sino la del enemigo, para destruir, para matar, para hacer daño, para subyugar a los demás. La autoridad no es para eso, la autoridad es para servir, la autoridad es para amar, la autoridad es para hacer una plataforma que todo lo que somos, hacemos o tenemos, lo pongamos al servicio de otros para que ellos puedan llegar mucho más allá y hacer mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Esa es la verdadera autoridad. Sigue la progresión del pecado, empieza la inconformidad, que no es otra cosa que falta de contentamiento, entran los celos, el egoísmo, la envidia, la avaricia, la codicia, todo eso no es más que idolatría. Mira Génesis 11:4, la humanidad está tratando, dice, no necesitamos de Dios, queremos hacerlo nuestro. Y entonces dicen Génesis 11:4, construyámonos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. El pecado va progresando a un punto que dice, yo no necesito de Dios, yo puedo hacer lo mío, yo puedo tener más, yo puedo tener dinero, posesiones, personas que me sirven. Eso de Dios no funciona. Y es el común denominador de la gente, especialmente de la gente que dice tener éxito. Yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo tengo todo lo que necesito. ¿Yo para qué necesito a Dios? Porque ese es el objetivo del enemigo, robar, matar y destruir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. La inmoralidad sexual toma lugar también. Hablamos un poquito ahorita de lo que sería si la humanidad viviese la sexualidad como Dios dice, pero eso se ha ido degenerando a un punto que no es ajeno a lo que la Biblia nos enseña. En Génesis 19, versos 4 y 5, se nos habla de cómo estaba la situación en Sodoma y en Gomorra. Un hombre llega a una casa y lo hospedan, pero ya cuando todos se habían acostado, los hombres de la ciudad de Sodoma rodean la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. La humanidad llega a un punto donde ya no importa y no hay respeto, una sexualidad completamente abierta, un libertinaje, en donde el sexo ya no es algo hermoso, valioso que Dios dio para que nos sintamos amados, un hombre, una mujer, en el matrimonio, sentir la plenitud del amor, de la llenura, la satisfacción, sino que el sexo se vuelve algo sin importancia, algo ordinario, algo vulgar, algo que es simplemente para tener placer, pero nada más, no importa con quién. Y empieza a degenerarse el punto de que ya el hombre se aburre de estar mismo con una mujer, entonces ensaya con hombres, la mujer se aburre de estar con hombres, quiere estar con mujeres, y se aburren de eso y entonces ensayan con animales. Y toda la degeneración sexual que estamos viendo, que trae unas consecuencias terribles como ya las enumeramos, todo esto es el resultado del alejamiento de Dios. Así que en esta nueva serie de puntos de encuentro vamos a estar hablando de cada una de estas situaciones, de estas características que no reflejan, como ya hemos dicho, la imagen de Dios, porque esto no es lo que Dios es. Realmente la imagen de Dios es amar a los demás, vivir gozosos todo el tiempo, tener paz aún en medio de las dificultades, tener paciencia, humildad, ser amables, bondadosos, confiar en Él todo el tiempo, tener dominio propio sobre nuestras emociones. Todo eso son las características de Dios. Entonces vamos a identificar, y espero que mientras hablamos hayas ido identificando algunas de estas características en ti y digas, no. O sea que yo estoy reflejando una imagen incorrecta, la imagen del enemigo y no la de Dios. Por favor, no te entristezcas, no
es para que te condenes, sino por el contrario, para que identifiquemos algo y digamos, wow, entonces yo estoy reflejando la imagen que no es y no fui creado para eso. Entonces me voy a arrepentir y vamos a empezar a caminar a reflejar la imagen correcta. Eso te va a traer enormes beneficios. Una relación correcta con Dios te hace estar lleno, pleno, satisfecho contigo mismo y todas tus relaciones mejoran con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con todo el mundo. Así que bienvenido a esta nueva serie de puntos de encuentro. Te esperamos cada semana con un capítulo y analizaremos cómo es que esa imagen entró en nosotros, cómo identificar la raíz que nos lleva a reflejar esta imagen incorrecta y cómo poder sanar, cómo poder extraer de raíz aquello que está produciendo ese fruto incorrecto en nuestras vidas. Invitamos también a seguirnos en nuestra página web, www.nuevoamanecer.ca. nuevoamanecer.ca. Allí también podrás encontrar muchos más recursos y esperamos tus comentarios. Nos gustaría saber allá a través de la página web, por favor déjanos tus comentarios o también a través de Facebook, Nuevo Amanecer, así se llama nuestra página. Déjanos tus comentarios porque queremos siempre ir avanzando, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere y en lo que cada uno de ustedes necesita para vivir a plenitud. Te damos muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos en el próximo capítulo de Puntos de Encuentro. Bendiciones para todos. Oro para que esta palabra llegue profundamente, cale en tu corazón, produzca, y si produce tristeza, esa tristeza te lleve al arrepentimiento, que es el que Dios desea para que ninguno se pierda, sino que todo el mundo, procediendo a ese arrepentimiento, sea salvo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.